Siguiendo con la lista de mariscales del imperio, en esta ocasión veremos a 3 de ellos, Lefebvre, Oudinot y Auguste Marmont, mariscales que fueron decisivos para las victorias que Napoleón tuvo a lo largo de sus campañas, pero también en algunas de sus derrotas, mostrando su fidelidad y compromiso con el emperador. Así también, como no puede faltar, siendo señalados de traición como es el caso de Marmont, a quien Napoleón ayudó y que solo recibiría de él en compensación por sus buenas intenciones, la traición, que inclusive sería retomado su título, como una palabra francesa que significa traición. Eso lo veremos más adelante en este video. Ahora vamos con el primer mariscal de esta edición. François-Joseph Lefebvre. Nació en 1755, se alistó a los 18 años de edad y participó en la Revolución Francesa. En 1773 se enlistó en la Guardia Francesa, siendo promovido a sargento en 1782. Cuando estalló la Revolución en 1789, Lefebvre amenazaba a la multitud que se comenzaba a reunir, pues aun cuando simpatizaba con los ideales de la Revolución, no quería que sus soldados fueran heridos por la muchedumbre. Después de que el rey Luis XVI y su familia intentaran escapar de París y fueran capturados, Lefebvre los escoltó de regreso a París. Después de la batalla de Fleurus, fue promovido como brigadier general. En 1795, Lefebvre cruzó el Rin, derrotando a los austríacos en Honef. En 1797, tras la muerte del general Hoche, se le encargó el comando del ejército de Sambre y de Meuse. Además, en marzo de 1799, comandó la vanguardia del ejército del Danubio, bajo las órdenes del mariscal Jourdan. Ese mismo año fue comandante de las tropas en París y apoyó el golpe de estado de Napoleón Bonaparte, siendo esencial para este propósito pues tenía bajo su mando las tropas de París. Napoleón trató el tema personalmente, invitándolo a su casa. Lefebvre le diría a Napoleón: "Aventemos a esos legisladores al río". Tras el triunfo del golpe, Lefebvre recibiría por su lealtad el mando de 2 divisiones más. Proclamado senador en 1800, fue mariscal del imperio en 1804, a pesar de su edad, pues era uno de los mariscales más viejos del imperio. Sin embargo, exclamaría al recibir su uniforme de mariscal y ver su esplendor: "Así debería ser, he estado cosiéndolo por 35 años". En la campaña alemana mandó una división de la Guardia Armada. Luego estuvo a cargo de la infantería de la Guardia Imperial. En 1807 tomó la ciudad de Danzig, después de un difícil sitio, tras lo cual se le entregó el título de Duque de Danzig. En 1808 participaría en la Guerra de Independencia Española, combatiendo en la batalla de Espinosa de los Monteros, al comando del 4º Cuerpo del Ejército. Sin embargo, Lefebvre seguía un enfoque agresivo en su campaña contra los españoles, buscando el combate. Este enfoque agresivo, sin embargo, no era la estrategia que Napoleón tenía en mente para su campaña en España, de modo que lo retiró del mando. En 1809 mandó al ejército bávaro en Eckmühl y Wagram. Lefebvre estaba encargado de defender su posición hasta la llegada de Napoleón. Ese mismo año fue derrotado en Tirol, por lo que fue removido de su cargo. Los siguientes años los pasó en su estado hasta que fue llamado para la campaña de Rusia, mandando la vieja guardia. Estuvo en la batalla de Borodino y también en la retirada. Ese mismo diciembre, su hijo el general Marie-Javier Joseph Lefebvre fue asesinado durante la retirada de Rusia, por lo que pidió su baja para regresar a París. Aunque no tomó parte en la campaña de 1813, cuando Francia se veía amenazada en 1814, Lefebvre regresó al ejército una vez más. Tomó el mando de la vieja guardia y a pesar de su edad luchó valientemente al frente de sus soldados. Lefebvre sería uno de los mariscales que se reuniría con Napoleón para pedir su abdicación. El 4 de junio de 1814, Luis XVIII le otorgó el título de guardián de Francia, por haber votado en el Senado a favor de la destitución de Napoleón. Sin embargo, al regreso de Napoleón en la campaña de los 100 días, Lefebvre se pasó a su bando de nuevo. Aunque lo apoyó, no participó activamente en la campaña. Tras la derrota de Napoleón y la restitución del rey Luis XVIII, sería privado de todos sus títulos y honores, exceptuando su rango de mariscal. En 1819, el rey le devolvería su título de guardián. Murió un año después y fue enterrado en el cementerio de Père-Lachaise, en París. Nicolas Charles Oudinot. Nacido en Bar-le-Duc el 25 de abril de 1767, procedente de una familia burguesa de Lorena, muy pronto elegiría la carrera militar sirviendo en el regimiento de Médoc. Desde 1784 hasta 1787,
A los 17 años escaparía de casa para enlistarse en la infantería. Sin embargo, 3 años después, su padre lo obligó a regresar a casa. Pero eso no sería suficiente para quitarle de la cabeza la idea de permanecer en el ejército. En 1789 estallaría la Revolución Francesa. Oudinot volvió a enlistarse ahora en una compañía de voluntarios y al año siguiente se unió a la Guardia Nacional de Mosa. En 1791 se convertiría en teniente coronel del batallón de Mosa, yendo a servir en el ejército del Rin. Su destacada defensa del pequeño fuerte de Blitz, en 1792, donde fue herido en la cabeza por una bala, le hizo ser transferido al ejército regular en noviembre de 1793. Sería ascendido como general de brigada al servir en numerosas acciones en la frontera con Bélgica en 1794. En agosto de ese año obtendría una nueva herida al ser alcanzado por una bala que lo haría caer de su caballo y romperse una pierna en el puente de Bassa-Bilic. A pesar de sus heridas, siempre se apresuraba a regresar lo antes posible al combate. Sin embargo, seguiría siendo víctima de las heridas de batalla, pues en las siguientes batallas, Oudinot fue herido por 5 estocadas de sable y un disparo, siendo hecho prisionero después, en 1796, cuando estaba al servicio del general Hodge. Después de ser liberado, se convirtió en jefe de brigada de la caballería, en donde por enésima vez resultaría herido en la batalla de Ingolstadt, recibiendo 4 estocadas en el cuello y una bala en el muslo. Aún así continuó sirviendo y un mes después participó en la batalla de Andelfingen. Fue la mano derecha del que sería el mariscal Massena, otro general de esta lista, a lo largo de su campaña en Suiza de 1799. Primero como general de división y luego como general de alto mando, obteniendo una extraordinaria distinción en la batalla de Zúrich. Estuvo con Massena en la defensa de Génova, distinguiéndose una vez más en la batalla de Monzambano, por la que Napoleón le entregaría una espada honorífica. Oudinot recibiría, sin embargo, más heridas en aquella campaña, pues sería herido en el pecho con una bala en Rosenberg. También recibiría otra bala tiempo después, esta vez en la espalda. Fue nombrado inspector general de infantería y con el establecimiento del imperio obtuvo la Gran Cruz de la Legión de Honor, pero no figuraría en un principio como uno de los mariscales. Sostendría una amistad con Davout y adquiriría un ayudante llamado Pils, quien siempre traía consigo un kit de primeros auxilios para asegurarse de tratar lo más pronto posible las heridas de Oudinot en el campo de batalla. Fue elegido miembro de la Cámara de Diputados, aunque tuvo muy poco tiempo que dedicar a la política. En el desfile de Napoleón, Oudinot orgullosamente lo escoltaba hasta que su caballo se negó a avanzar. Oudinot intentó por todos los medios hacer que su caballo avanzara, pero no lo logró. Molesto, descendió de su montura, tomó su sable y asestó un golpe al cuello del caballo matándolo al instante. Napoleón le preguntaría más tarde, ¿esa es la manera en la que trata a sus caballos? Oudinot le respondería, Sire, esa es la manera en la que trato a los que no me obedecen. Desempeñaría un papel muy importante en la guerra de 1805, comandando la famosa división de granaderos de Oudinot, conformada por tropas seleccionadas y organizadas por él, con las que alcanzaría los puentes de Viena y con los que participó de manera decidida en la batalla de Austerlitz. Como siempre, sin que estuviera exento de heridas, pues recibiría una bala en el muslo en Hollabrunn. Oudinot aún así mostraba su determinación al querer continuar la batalla, aún herido. Napoleón se sorprendió por su compromiso, pero le diría lo siguiente: «Tu valor sobrepasa tu fuerza, le he dado a tu división a Duroc». Aunque Napoleón le negó luchar con su división, Oudinot fue con Duroc y le ofreció combatir bajo sus órdenes. Duroc aceptó y juntos compartieron el mando durante la batalla. En 1806 luchó en la batalla de Ostolenka y luchó con resolución y éxito en la batalla de Friesland. De nuevo escaparía de la muerte cuando una bala impactó a su caballo mientras charlaba con el mariscal Lannes. La bala rebotó y le dio a Lannes, así que también cayó del caballo. Ninguno de los dos resultó herido, pero sí estaban consternados por lo cerca que vieron la muerte. Cuando estuvo en la batalla de Heilsberg, se dio cuenta de que Napoleón estaba a rango de fuego del enemigo. Oudinot entonces le diría: «Sire, si continúa expuesto al fuego enemigo, le ordenaré a mis granaderos que lo tomen y lo encierren en un cañón». Napoleón, molesto, se apartó del campo a un lugar seguro, convencido de que Oudinot cumpliría su amenaza aún pese el protocolo. Después de la batalla de Friesland y la reunión en Tilsit,
Oudinot se la pasó divirtiéndose con el mariscal Mortier, pero aun cuando no se encontraban en batalla, su suerte con las heridas no mejoró, pues en diciembre de ese año su caballo cayó y rodó sobre él, rompiéndole su pierna. Un doctor no hizo su trabajo correctamente y la herida no sanó como esperaba, trayendo a otros médicos que volvieran a poner el hueso en su lugar correcto, esta vez sanando del todo. En este periodo de tiempo recibió múltiples condecoraciones como Caballero de la Corona de Hierro, Comandante de la Orden de San Enrique de Sajonia, Caballero de la Orden de San Vladimir de Rusia, la Gran Cruz del Águila Negra de Prusia y la Gran Cruz del Águila Roja de Prusia. En 1808 fue nombrado gobernador de Erfurt y conde del Imperio. En 1809 fue nombrado mariscal del Imperio junto con MacDonald y Marmont. Los tres nuevos mariscales del Imperio fueron llamados por los otros como los tres pequeños reemplazos de Lannes, ya que se pensaba que para reemplazar al mariscal Lannes, muerto en la batalla de Aspern-Essling, se requerirían a los tres nuevos mariscales combinados. Oudinot administraría el reino de Holanda desde 1810 a 1812, después de la abdicación del hermano de Napoleón, Luis Bonaparte. Cuando recibió las llaves de la ciudad de manos del alcalde, Oudinot se puso a llorar. El alcalde, que simpatizaba con él, le diría lo siguiente: «Oh vamos, no llore de esa manera, o yo haré lo mismo y entonces los dos nos veremos tontos». En 1810 recibiría más honores, incluyendo la Gran Cruz de la Orden de los Países Bajos y convirtiéndose en el duque de Reggio. En 1812, Oudinot participaría en la invasión de Rusia, mandando el segundo cuerpo de la Grande Armée. De nuevo sería herido por la metralla en la espalda. Esta no sería su única herida en la campaña de Rusia, pues en la batalla de Berezina recibiría una bala que lo hizo caer de su caballo. Sus hombres, asustados de que estuviera muerto, lo encontraron solo herido y lo llevaron como pudieron al cirujano, quien intentó retirar la bala, pero al no encontrarla, pese a revisar 6 pulgadas en la herida, la dejó en el cuerpo de Oudinot, cerrando solo la herida. Mientras Oudinot descansaba con sus hombres en una pequeña cabaña, los cosacos le rodearon y exigieron su rendición. Oudinot se puso de pie y dijo: «Si me capturan vivo, al menos sabrán quién soy». Dirigió a sus hombres en la defensa de la cabaña y al escuchar el sonido de la batalla, algunos soldados de caballería se dirigieron a ayudar a Oudinot a repeler a los cosacos. En esta pequeña escaramuza volvió a resultar herido, pues uno de los disparos impactó en el techo de la cabaña, haciendo que una viga se desprendiera y le diera en la cabeza. Estuvo presente en la campaña alemana de 1813, en donde fue derrotado por su excompañero, el que fuera el mariscal Bernadotte. Sería sustituido por Michel Ney. Sin embargo, Ney también sería derrotado. Oudinot todavía tendría una participación importante en la batalla de las Naciones en Leipzig, dirigiendo a la joven guardia. En 1814 participaría en la defensa de Francia ante el avance de la coalición, resultando herido una vez más por un impacto de bala en el pecho. Sin embargo, de nuevo tuvo suerte, ya que el impacto de la bala fue absorbido por la medalla de la Legión de Honor. Oudinot sería uno de los mariscales que pidió la abdicación de Napoleón. Tras la derrota de Napoleón y su destierro en la isla de Elba, se adhirió al nuevo gobierno y fue nombrado par de Francia por el rey Luis XVIII. Al contrario que muchos de sus antiguos compañeros, no desertaría de su puesto para unirse a Napoleón en su regreso a Francia en 1815, pese a que fue convocado por Napoleón a París e intentó convencerlo de unirse de nuevo a él. Oudinot le respondería: «Como no te serviré a ti, señor, no serviré a nadie más». Su último servicio en activo ocurrió en 1823 durante la invasión francesa a España, en donde comandó una división del ejército y fue por un tiempo gobernador de Madrid. Murió finalmente como gobernador de los Inválidos. Oudinot es tenido como el ideal de general de infantería, es decir, a los que todos que poseen este puesto deberían de aspirar a ser, pues era enérgico, detallista, resuelto y hábil en la batalla como cualquiera de los mariscales de Napoleón. Pero además era un valiente que recibió 1000 heridas y en ninguna de ellas flaqueó o se acobardó. Mariscal Auguste Marmont. Marmont sería un oficial perteneciente a la pequeña nobleza, nacido en 1774. Recibiría desde niño una educación severa, siempre orientada a su posterior ingreso al ejército. En 1789 había alcanzado ya el rango de subteniente y su carrera en el ejército parecía asegurada, hasta que estalló la Revolución Francesa. Marmont, que para la fecha contaba con 15 años de edad, simpatizaba con los ideales de la revolución. Sin embargo, se vio afectado con el nuevo decreto que impedía el ascenso a la jerarquía militar
a los miembros de la antigua nobleza. Se retiraría a Dijon para estudiar matemáticas, conocimientos que le serían de utilidad para acceder a la escuela de artillería, familiarizado con los cálculos aritméticos necesarios para entender el alcance y la potencia de los cañones. En aquella escuela conocería a uno de los más jóvenes y brillantes profesores, Napoleón Bonaparte. Sería subteniente de artillería en 1792 y capitán en el ejército de Maguncia. Se le ordenaría el mando de la artillería de vanguardia con Louis-Charles Dussault. Posteriormente sería trasladado al sitio de Toulon, en donde quedaría las órdenes directas de Napoleón. Según relata el mismo Napoleón, Marmont se presentó ante él con una carta de recomendación firmada por su tío, que había sido compañero de él en la escuela militar de Brienne. El futuro emperador ve en Marmont un joven muy prometedor, por lo que lo incluye en su círculo de confianza y le nombra ayudante de campo. Cuando Napoleón fue nombrado general del ejército de Italia, se llevaría a Marmont consigo y lo mantiene dentro de su estado mayor, donde aprendería el funcionamiento de una cadena de mando gracias a Berthier. Se desempeñaría con gran valor en la batalla de Lodi, gracias a lo cual recibe un sable de honor y un nuevo ascenso. A su regreso de la campaña de Italia, Napoleón planea su campaña en Egipto. Por supuesto, incorpora a Marmont como jefe de la Cuarta Media Brigada. La preocupación de Napoleón por Marmont iba más allá de su carrera militar, por lo que orquestaría un matrimonio en 1798 con Hortensia Perragot. Según el propio Napoleón, él mismo fue a entrevistarse con el padre de la joven, un banquero suizo, con el cual mantuvo la siguiente conversación. «Vengo a pedirle la mano de su hija. Si es para usted, general, sí, si es para cualquier otro, no. Estoy casado, de modo que no puede ser para mí. Se la pido para uno de mis ayudantes de campo, el que aprecio como si fuera mi hijo y que es digno de toda mi estima. Pero ese joven tendría que aportar por lo menos el desayuno. ¿De cuánto sería el almuerzo? De 1.000.000. Lo aportará». Para aquel momento, Marmont no poseía más allá de 110.000 francos, además de tener que proveer las necesidades de su madre y de sus 4 hermanos y hermanas. Aún así, ofreció a su suegro 300.000 francos y la boda se concretó. Marmont sería uno de los hombres de confianza de Napoleón y lo llevaría consigo a su regreso de Egipto a Francia. En 1799, de regreso en Francia, colaboraría con el golpe de estado de Napoleón en el 18 Brumario. Napoleón lo nombraría consejero de estado y pocos meses más tarde lo promueve a comandante en jefe de la artillería del ejército de reserva, que debía atravesar el Gran San Bernardo en los Alpes. Marmont desplegó los medios más ingeniosos para trasladar el material más allá de las cumbres del puerto con gran rapidez y eficacia. Tras su hazaña, sería nombrado comandante en la batalla de Marengo y tras la misma sería ascendido como general de división. Llegado el año de 1804, sería nombrado gran oficial de la Legión de Honor al instaurarse el Imperio francés, pero quedaría profundamente resentido al no aparecer como mariscal del Imperio. En 1805 se encontraría al mando del segundo cuerpo del ejército con 15.000 soldados bajo su mando directo, con el cual participaría en la batalla de Ulm. En 1806 sería nombrado general en jefe de Dalmacia y Napoleón le encargaría librar a las tropas francesas asediadas en Ragusa por los rusos, lo cual lograría el 1 de octubre. Marmont destacaría en dicha campaña, por lo que es recompensado siendo nombrado gobernador civil y militar de las provincias ilirias, cargo que ocuparía por 5 años, encargándose a realizar una profunda reforma a la administración, elaborando un ambicioso programa de obras públicas que perviven hoy en día. Como recompensa a su buen gobierno, Napoleón lo nombra duque de Ragusa en 1808. Un año después, se le requeriría para participar en la guerra contra Austria. Avanzó sobre Viena y tomó parte de las últimas operaciones de la campaña. Finalmente adquiriría el título de mariscal del imperio al nombrarlo Napoleón en el mismo campo de batalla de Znaim. Acabada la contienda, lo nombró gobernador general de todas las provincias de Iliria. Marmont sería nombrado mariscal junto con MacDonald y Oudinot, en reemplazo al recientemente fallecido mariscal Lannes. En 1810, Marmont sucedió a Massena en el mando del ejército francés en el norte de España. Con su llegada, los franceses tomarían la iniciativa en la campaña peninsular. Su planteamiento estratégico es todo un éxito y esto lo anima a enfrentarse al mismo Wellington en la batalla de los Arapiles, donde sería herido gravemente en el brazo y el costado derecho. Se dio el mando a Clusset, que lograría salvar al ejército francés retirándolo a Burgos. Napoleón censura gravemente su conducta y le abre un expediente que será instruido por el ministro de guerra, el duque de Feltre. En su informe, Napoleón escribe que su conducta en las llanuras de Salamanca es acreedora a la más severa censura,
y ofrece un ejemplo memorable de las consecuencias que puede comportar la confianza presuntuosa de un general del ejército. La ambición del duque de Ragusa era la de combatir en solitario al duque de Wellington, por lo que no esperó al ejército del centro y del norte que venían en su ayuda. Quizás Napoleón no estaba tan convencido de las repercusiones de las acciones de su general, o era que actuaba influido por la indulgencia que sentía por aquel a quien habría dicho era como su hijo, que en 1813 le confiaría de nuevo el mando del sexto cuerpo de la Gran Armée, compuesto por 12.000 bayonetas. Participó en la batalla de Lützen, Bautzen y Dresde, en Alemania, así como en la campaña de 1814, hasta la última batalla de París. Sería él el encargado de firmar la capitulación de la ciudad la madrugada del 31 de marzo. Marmont traicionaría a Napoleón y se le acusa de ser el responsable de la ruina del imperio francés, pues esperaba que Napoleón llegara con sus tropas a defender París después de la campaña de los 6 días. Sin embargo, Marmont retiraría sus tropas, que constaban de 20.000 hombres, a una posición defensiva en las alturas de Essonne, mientras las tropas aliadas entraban en la capital. Cayó sobre sus hombros el peso de ser un traidor y un ingrato con quien hasta el momento lo consideraba como su hijo, pues se esparció el rumor de que el 2 de abril llegaría Napoleón con 170.000 soldados para marchar sobre París, lo que hizo que los aliados, asustados, decidieran la evacuación de la capital. Sin embargo, tal orden de abandonar la capital no se concretó, pues Marmont había pactado con los enemigos de Francia que él retiraría sus tropas de Essonne, retirándose fuera del teatro de operaciones. A consecuencia de ello, Napoleón no tuvo más alternativa que firmar su abdicación en el Tratado de Fontainebleau. A partir de ese entonces, los franceses tomaron su título de duque de Ragusa para conformar la palabra Ragusat, que es sinónimo de traidor o de traición. Ese vocablo se sigue utilizando hoy en día. Tras la restauración de la monarquía, el duque de Ragusa fue nombrado capitán de la Guardia de Corps. Se presentaría ante el rey Luis XVIII en Gante, siendo nombrado jefe de la casa militar del rey. Tras el regreso de Napoleón en los 100 días, Marmont se retiró al balneario en Aquisgrán. Durante la segunda restauración fue uno de los mayores generales de la Guardia Real y se le nombró par de Francia. En 1817 es enviado a Lyon para sofocar una revuelta bonapartista, y en 1820 se le nombró caballero del Santo Espíritu y gran oficial de la Orden de San Luis, aunque no recibió ningún cargo militar dentro del ejército, lo que demostraba que el rey Luis XVIII no confiaba plenamente en él. En 1830, al iniciar la revolución contra el absolutismo monárquico, es designado a sofocar la oposición a las ordenanzas reales que ocasionaron la revuelta, pero pronto se da cuenta de que con las tropas que posee no sería capaz de cumplir con aquellas órdenes. Se presentaría ante el delfín de Francia, Luis Antonio de Borbón, el cual le preguntaría: ¿vas a traicionarnos como hiciste con el otro? Sin embargo, esta vez Marmont no traiciona a nadie y acompaña al rey al exilio, perdiendo con ello su rango de mariscal. Su deseo de regresar a Francia no fue jamás autorizado y se fue de país en país hasta asentarse en Viena. Finalmente se le autoriza establecerse allí y se le nombra tutor del duque de Reichstadt, que no era otro más que el hijo de Napoleón con María Luisa, el conocido como Napoleón II o el Aguilucho. Sin embargo, el duque no le acepta a su lado, por lo que debe de abandonar aquel lugar y emprender un largo viaje por Hungría, Transilvania, Rusia, Constantinopla, Asia Menor, Siria y Egipto. Posteriormente visita Roma, Nápoles y Sicilia. La mayor parte de sus últimos años la consagró a la redacción de sus memorias, de gran valor para la historia militar de esa época, pero son más bien una defensa personal que un relato objetivo. Nos presentan a Marmont como una persona insatisfecha que creía merecer más por sus servicios, y alguien que se estimaba a sí mismo mejor que a un fiel amigo o un fiel servidor. Sus tácticas parecían timoratas y anticuadas en comparación con la de líderes instintivos como Lannes y Davout, despreciados por los teóricos. Escribiría también Viaje a Hungría, Viaje a Sicilia, Espíritu de las instituciones militares, César, Genofonte y Memorias, y Conversaciones del lunes. Finalmente se establecería en Venecia, donde terminaría sus días en 1852, sin recibir ningún honor o distinción. Su nombre, sin embargo, está inscrito en el Arco del Triunfo de París, aunque hubo voces que se opusieron a registrarlo junto a otros grandes mariscales napoleónicos. Y así es como culmina el video de hoy sobre los mariscales del Imperio francés. Con 3 de sus grandes exponentes, sin dudas creo que los que han llamado más nuestra atención serían los mariscales Oudinot y Marmont. El primero por haber sufrido a lo largo de su carrera militar una gran cantidad de heridas que lo pondrían en peligro mortal.
pero saliendo de todas ellas, distinguiéndose por su valor, pues a pesar de sus heridas se levantaba una vez más a luchar y a dirigir a sus hombres. Por otro lado, Mahmud, el conocido como duque de Ragusa, a quien el mismo Napoleón acogió desde joven en su ejército, y del que habría dicho lo estimaba como si fuese su hijo, quien finalmente lo traicionaría, haciéndolo culpable como a otros de sus mariscales más allegados del fin del imperio francés, al punto que se retoma su título de duque de Ragusa para que surja la palabra Ragusat en francés, que significaría traidor. Sin dudas, toda su vida posterior llevaría la mancha de ser aquel que traicionó a Napoleón. Si el video te gustó o te pareció interesante, por favor demuéstralo con un like, eso me ayuda mucho. Comparte este video con quienes quieran saber más de los mariscales de Napoleón. Comenta tus impresiones, ¿sabías de estos mariscales de Napoleón? ¿Conocías la traición del duque de Ragusa? ¿Qué piensas sobre los mariscales que vimos en este video? ¿Sabes algún dato más sobre ellos? Si no has que decir, nos vemos la próxima vez en el Palacio de Sanssouci.